Estamos en la línea con Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú. Muy buenos días, Hernando. Muy buenos días. Muy buenos días. Quisiéramos saber cuál es la información precisa finalmente sobre el sismo. Es decir, en un primer momento el Instituto Geofísico reportó 7.5, ¿no es cierto? Pero, digamos, finalmente, ¿cuál es el reporte sobre la intensidad del sismo el día de ayer? Bueno, mire, en realidad lo que hay que entender es de que el Instituto Geofísico del Perú, a ser ente oficial del Estado, tiene que proveer la información sobre el sismo en el mínimo de tiempo posible para las primeras acciones de respuesta que puedan tener las instituciones inherentes a esta actividad. Posteriormente, ya con más tranquilidad y con mayor cantidad de información proveniente ya de todo el sistema de monitoreo, nosotros hemos logrado ya corregir la magnitud, o en todo caso, llegar a una magnitud más segura de este evento. El sismo ha tenido una magnitud cercana a 8.0, ¿no? Y el radio de percepción que ha ocasionado este evento con altos niveles de sacudimiento del suelo, pues ha alcanzado distancias de 800 kilómetros aproximadamente. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué? Es decir, ha sido impresionante. En Lima hemos sentido un temblor que ha durado muchísimo y que se ha sacudido. O sea, lo que sentimos fue un terremoto, ¿no es cierto? Fue esa percepción. ¿Por qué? Bueno, mire, yo creo que lo que hay que entender aquí, más allá de lo que podría ser la magnitud del sismo, es lo que usted ha mencionado en su momento, el nivel de intensidad de sacudimiento del suelo. El sismo ha ocurrido a una profundidad de 135 kilómetros y básicamente todas las ondas sísmicas que se propagan han salido de abajo hacia arriba, golpeando como una especie de un martillo toda la base inferior de la corteza continental. Y eso es lo que ha ocasionado pues este radio de percepción tan grande. Y también el proceso de duración, como usted ha mencionado, ha sido bastante largo y lento, lo cual probablemente caracteriza este tipo de eventos que ocurren en esta profundidad. Tienen procesos de ruptura bastante lentos y eso ocasiona también de que el sacudimiento del suelo tenga esas características, ¿no? Ahora, y a la vez, yo recuerdo, ingeniero, que cuando ocurrió lo de Pisco. Le preguntamos y usted nos hizo una explicación en su momento sobre la diferencia como de oscilación, ¿no es cierto? Porque a veces la sensación es que el suelo se está moviendo de arriba para abajo y hay momentos en que la sensación es que se mueve más bien lateralmente, ¿no? Sí, mire, yo también le dije en esa oportunidad que en realidad todo depende dónde se encuentre la persona. Si una persona se encuentra en el piso 10 de un edificio, va a sentir exactamente que el edificio se mueve de un lado a otro. Y él va a decir de que el movimiento ha sido prácticamente horizontal, ¿no? Pero esto no ocurre así. En realidad todo va a depender dónde yo me encuentro al momento que ocurre el sismo para tener una idea de cómo se está moviéndose el suelo debajo de nosotros. Ahora, lo de la Amazonía ha generado, señor Tavera, algunas discusiones. En redes la bronca era si era sismo o si era terremoto. Y el tema era, si era terremoto, ¿cómo es que mató solo uno? Y otra cosa que se debatía era, si tiene 8 y mata 1, ¿cómo en Pisco es 7.9 y mata 600? La primera cosa que le quería preguntar es si es que se puede hacer algún tipo de diferenciación. ¿Sismo o terremoto lo de ayer? Mire, en primer lugar, la ciudad de Pisco está súper poblada, ¿no? Y las ciudades que han sido afectadas por el sismo ayer no están tan pobladas como Pisco, por lo tanto, es de entender que el nivel de daño probablemente es menor. Y por otro lado también, en el caso de Pisco, el sismo ocurrió solamente a 60 kilómetros de distancia de la ciudad de Pisco. En este caso, el sismo ha ocurrido a una profundidad de 135 kilómetros. Por lo tanto, es un sismo más lejano, ¿no? Que ha sacudido toda esta zona, pero con menor intensidad. Por la distancia hay menos energía de la que ha participado. ¿Ya? Entonces, por otro lado, nosotros estamos acostumbrados a llamarle terremoto a aquel sacudimiento del suelo que produce daño en viviendas y las viviendas obviamente producen daño a las personas. Si este evento sísmico cumple esas características, entonces podemos llamarle terremoto según nuestras creencias populares. Pero en realidad ha sido un sismo de gran magnitud que ha generado grandes niveles de intensidad de sacudimiento, que es lo más importante. ¿Y por qué no es un terremoto? ¿Por qué no le decimos terremoto si tiene grado 8? Bueno, no, es que el terremoto no está asociado a la magnitud del sismo. En el 2016, un sismo de magnitud 5.1 se trajo abajo viviendas similares a las de Lagunas, a las de Yurimaguas, en el Cañón del Colca.
se trajo abajo viviendas y también produjo daño a las personas, Claro. hubieron personas muertas incluso. Y era casi 3 grados menos de pero- intensidad. Pero incluso en la misma zona de Amazonía, pues a mí me quedan varias dudas, señor Tavera. Por ejemplo, grado 8, y el impacto ha sido fuerte en Amazonía y en Amazonía Baja y en Amazonía Alta. Pero por ejemplo, el 2005, en Lamas, 6.2 mata 10. En los años 91 o 92, en Moyobamba, 6.5 y mata 50. El año 90, 6.2 en Rioja, que está en la misma zona de efecto hoy, y mata 72. Es un asunto de intensidad, no es un tema de intensidad, perdón, sino del daño que genera el movimiento telúrico. Y ya, usted acaba de poner ejemplos muy interesantes. Estamos hablando aquí de que el problema es la intensidad del sacudimiento de suelos, no es la magnitud del sismo. Usted ha puesto ejemplos muy interesantes, ¿no? Entonces, no podemos asociar de que esto sea de la manera de asociar el daño a una magnitud. Claro, Pero ¿cómo es se decir, explica? es por o sea, tiene que ver con la profundidad que se produce el sismo, ¿no es cierto? El epicentro, pero en segundo lugar, es decir, por ejemplo, si nosotros trasladamos el temblor del día de ayer, el terremoto del día de ayer de 8 grados al epicentro debajo de la ciudad de Lima, ¿qué hubiera pasado, ingeniero Tavera? Pues la situación hubiera sido diferente porque Lima está tuburizada y la presencia de viviendas con construcciones inadecuadas prevalece prácticamente. Y todos los cerros tienen viviendas prácticamente sembradas en la zona. Entonces la situación desde el punto de vista de vivienda es más crítico. Claro, o sea, ese temblor o terremoto del día de ayer, ¿no es cierto?, en Loreto, trasladado a la ciudad de Lima, hubiera sido catastrófico. O sea, se hubieran caído postos, se hubieran colapsado se rompen las tuberías sin necesidad de ningún temblor. O sea, imagínense con un movimiento de esta naturaleza. Ha advertido Defensa Civil, además, que los hospitales y colegios se van a caer a montones si hay un terremoto de 8 grados de intensidad o más, ¿no? Claro. Un sismo de magnitud, intensidad no, magnitud 8 sería bastante crítico para la ciudad de Lima, no solamente por el sismo, sino por lo que usted mismo ha mencionado, por la calidad de las construcciones, por la ubicación de las construcciones, ¿no? Usted puede mirar en Lima prácticamente todas las viviendas cómo están construidas en las faldas de los cerros. Yo creo que eso ya nos da una idea exacta de lo que podría pasar. Correcto. Señor Tavera, en los últimos años hemos estado hablando de que se nos viene un gran movimiento telúrico, el gran terremoto, el gran sismo, que cuidado, que en el centro, que hacia el sur, que hacia el norte de Lima. Este que hemos tenido ayer, ¿puede ser el que estábamos esperando? No, lo que hay que entender es que en nuestro país la principal fuente que genera los eventos sísmicos grandes es la zona costera. Y ahí es donde uno se ha abocado a hacer todo este tipo de análisis y de estudio y sale a las conclusiones de lo que se ha mencionado. La actividad sísmica que ocurre en el interior del continente a profundidades superficiales o intermedias o profundas, como ha ocurrido el día de ayer, eso es otro proceso totalmente diferente a lo que usted ha mencionado. Okay. ¿Qué explica lo de ayer exactamente? Mire, lo que hay que entender ayer es, por ejemplo, por qué ocurre esa profundidad el evento sísmico. Lo que la gente no sabe es de que la placa de Nazca, que siempre le hemos mencionado, que en la zona costera choca con el continente, la placa de Nazca se introduce por debajo del continente y se desplaza por debajo de la corteza continental hasta distancias tan largas o tan grandes como estar presente por debajo de Yurimaguas, por debajo de Pucallpa. Y en esa zona recién la corteza es nuevamente absorbida por el manto o nuevamente se introduce al interior de la Tierra. Y en ese proceso de estar de desplazamiento de fuerzas que jalan la placa oceánica, es que se fractura, se rompe, y eso genera los sismos que se producen siempre a estos niveles de profundidad. Usted ha mencionado el sismo de Lamas, que usted ha mencionado en el 2005. Ese sismo de Lamas, el epicentro estuvo exactamente al costado de Yurimaguas, a una profundidad de 110 kilómetros. Sin embargo, Lamas está, no me recuerdo bien la distancia, pero está muy alejada del epicentro del sismo. Pero el sacudimiento del suelo fue tan importante que en Lama se produjo toda la destrucción, todo el daño, más no en Yurimaguas. Claro, como ahora en Sauce, ¿no? Porque ahora, mire, el epicentro es ni siquiera exactamente Lagunas, sino 60 kilómetros más entrando a la Amazonía Baja, que es la parte de la reserva, para acá esa Miriam. Entonces pasa
está pasando Lagunas, está pasando Yurimaguas, está pasando Tarapoto y un poco más lejos y llega a Sauce y termina siendo Sauce el lugar más afectado con casi 200 casas destruidas. Eso significa que a pesar que el suelo se ha sacudido igual en toda esa zona, las viviendas más débiles han estado donde usted ha mencionado. Okay. Claro, ahí lo que, claro, lo que se pone ahí sobre la mesa es la calidad de la construcción, la calidad del suelo. Claro, o sea, hay cosas que no se pueden arreglar de un día para el otro. Entonces, la principal preocupación debe ser salvar la vida, ¿no es cierto? Y por eso son tan importantes los protocolos de actuación, ¿no? Usted mismo hemos visto todos en imágenes cómo el agua ha salido del subsuelo, cómo se han formado conos de arena, y eso es porque el agua que está aprisionada debajo del subsuelo, cuando el sismo lo agita el suelo, simplemente el agua aflora. Usted ha visto también las imágenes de las carreteras, todas las carreteras están fisuradas o cuarteadas, eso se llama licuación de fieles, y eso es normal, porque son fuerzas que empujan de abajo hacia arriba y simplemente pues desestabilizan todo lo que está inestable. Muy bien. Muchas gracias al ingeniero Hernando Tavera. Muy gentil. Por atendernos. Muy gentil como siempre. Gracias,